estamos de vuelta con un programa. Tenemos como invitado a José Carlos Cabrejo, profesor de la Universidad de Lima, crítico de cine, conductor y presentador del podcast de cine Ventana Páginas Indiscretas, y que ya está con nosotros para hablar de el legado de un cineasta muy importante, padre fundador de la Nouvelle Vague, y un cineasta con más de 60 años de carrera. Bienvenido, profesor José Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Primero mencionar que creo que pese a la edad a todos nos tomó un poco de sorpresa la noticia de Godard. Venía siendo bastante cine últimamente, que se había podido ver sobre todo al menos en Perú, la Semana del Cine, Universidad de Lima, algunas últimas películas, el libro de imagen, Adiós al lenguaje. Y creo que, como mencionaba en el podcast, muere de una manera, como decía Ricardo Bedoya, un poco acorde a sus ideas iniciales, ¿no? Entre el dolor y la nada, prefiero la nada. Sí. Sí, pues no, porque de alguna manera en el cine de Godard, o sea, está esta idea de la muerte, ¿no? O dejarse morir, por decirlo de algún modo. En efecto, eso está en Sin Aliento, en su primer largometraje, ¿no? Esta idea en la que el personaje de Belmondo, claro, hace esa reflexión que justo tú mencionas, y de alguna manera es eso, ¿no? Un poco él va dejando que la situación lo lleve a esta situación de muerte, ¿no? Pero por supuesto eso trabajado de una forma magistral, ¿no? Un poco mostrando este asunto tanático, pero a la vez con cierto humor. Y eso también, por supuesto, está en Pierrot el Loco, ¿no? La imagen esta también de Belmondo, ¿no? Poniéndose como estas dinamitas en el cuerpo. Y bueno, y hablando de su última fase, ¿no? Digamos, este título de la película Adiós al lenguaje también tiene este carácter, digamos, simbólico, ¿no? De lo que finalmente iba a pasar con Godard. Mencionando justo una película como Sin Aliento, también traducida como Al final de la escapada en algunos países, eh, es una película que es posiblemente la fundacional de la Nouvelle Vague y que muchos consideran una película que cambia el cine. Pero para quienes no lo sepan, no sean cinéfilos, ¿por qué esta película es tan importante en la forma de hacer cine? Bueno, lo que va pasando hacia fines de los años 50, entrando a los 60, es, digamos, todo este conjunto de películas y de cineastas que encarnan lo que muchos llaman el cine moderno, que es un cine que va alterando las formas clásicas de representación cinematográfica, ¿no? Indudablemente ahí figuras importantes son los directores de la nueva ola francesa, ¿no? Como Godard o Truffaut, que a fines de los años 50 presenta Los 400 golpes. Hay una inspiración indudablemente en el cine clásico, pero a partir de eso hay toda una serie de juegos con el lenguaje, ¿no? Y en este cine moderno, por supuesto, ahí habría que hablar también de Federico Fellini o habría que hablar también de Ingmar Bergman. En el caso particular de Godard, en el caso específico de Sin Aliento, lo que encontramos es que él se acerca a un mundo narrativo que tiene que ver pues con este cine de temática criminal que podemos ver en Estados Unidos, porque eso es lo que hay en buena parte de la nueva ola francesa, es un amor, un afecto por el cine norteamericano. Pero lo interesante es cómo, para usar una expresión, cómo destruyes lo que amas, ¿no? O sea, él toma eso porque tenemos el personaje Belmondo, que está obsesionado con Humphrey Bogart, ¿no? E imita sus gestos, de alguna manera su apariencia, pero y esta idea de un cine criminal, digamos, Godard empieza a minarlo en Sin Aliento. Eh, hay una secuencia muy interesante que vemos al personaje de Belmondo, que es un criminal, que mata a un policía. Digamos, lo que podremos ver en un cine más convencional, que sería contar eso creando tensión o algo así, él lo resuelve con dos o tres encuadres, ¿no? Que rápidamente te muestran lo que ha hecho Belmondo, pero digamos, no es algo que en la narración se dé importancia. Eh, entonces, de por sí ya ahí lo que vemos es como lo que le interesa a Godard, porque eso que vemos en Sin Aliento se va a ver en sus otras películas, es justamente coger los géneros y empezar a destruir sus convenciones o reinventar esas convenciones. Eh, Hay una ruptura de, digamos, la forma clásica de representación en cuanto a cómo
el personaje de Belmondo rompe la cuarta pared, ¿no? Mira la cámara y simula un diálogo con los espectadores, ¿no? Estos diálogos también como que divagan, ¿no? Digamos, pareciera ser que no se ajustan a lo que la propia historia nos está contando, ¿no? Entonces parece una situación como cotidiana, como cualquier conversación, perdón, que podemos tener con alguien. Y por supuesto el asunto del lenguaje, ¿no? El uso de los jump cuts, ¿no? El hecho de que las acciones no se muestren completas, sino que él va omitiendo ciertas partes de una acción. Entonces hay toda esta situación de una fragmentación muy singular en el montaje que hace que Sin Aliento sea una película única y que va a marcar lo que va a pasar en cine Godard y en general lo que va a pasar en buena parte del cine. Por ejemplo, el tema de la afición por el cine policial en Godard me iba a empezar en otras películas como Vivir su vida, por ejemplo, una película sin duda de aspectos noir, pero que también rompe esquemas como el tema de la femme fatale, ¿no? O algunas otras películas, poco después Alphaville también, ¿no? Eh, Sí. Se notaba que era un cine... Porque hay, sí, sí, pues porque lo que pasa con el cine Godard es que, claro, coge estos temas de la cultura popular, ¿no? Los géneros populares, ¿no? Como tú dices, ¿no? Por el cine gangsters o el cine de ciencia ficción, ¿no? Pero como eso lo lleva a él a una amalgama, ¿no? Cuando coloca insertos con frases, referencias a pinturas. Entonces, básicamente esta idea, yo creo, de esto que algunos llaman alta y baja cultura, ¿no? O cultura de élite o cultura popular, digamos, se mezcla en el cine de Godard. Y eso es muy importante porque es de alguna manera lo que también vamos a ver en el cine contemporáneo, ¿no? Esto que de pronto puede ser común en realizadores como Tarantino, pues Godard ya lo hacía. Y exactamente, para, sobre todo para el público, o sea, si bien existe toda una ola de cineastas de la Nouvelle Vague, Romer, Truffaut, Agnès Varda, entre muchos otros nombres por lo más destacados, ¿qué es lo que hacía tan diferente eh, el cine de Godard? Bueno, yo siempre he tenido la impresión que Godard ha sido el más radical de todos, ¿no? Digamos, pensando, por ejemplo, en un título que mencioné hace un rato, como Los 400 golpes de Truffaut, digamos, hay un espíritu, encontrarse Godard más clasicista, ¿no? A pesar de que él juega un poco también como Godard a crear, digamos, estas situaciones de ficción y documental que parece que son colocados en una frontera que se va borrando. Eh, pero creo que él es el que tomó rutas mucho más extremas que tienen que ver con el montaje, ¿no? Por los jump cuts, por la idea de este montaje discontinuo, o la ruptura de la cuarta pared, ¿no? Que es esta situación en la que el personaje puede simular una conversación con el espectador. Digamos, algo que caracteriza a la nueva ola francesa es la diversidad, ¿no? Cada uno de los directores fue creando un mundo singular. De pronto quizás este lado más cálido, afectuoso, es algo que permaneció en el cine de Truffaut prácticamente hasta el final. De ahí en el caso de Romer, cómo son muy importantes las conversaciones, ¿no? Creo que el valor de la palabra es muy distintivo en Romer. Entonces yo creo que la nueva ola francesa lo que representa es eso, ¿no? El hecho de que haya un director que es visto como un autor, que logra crear un mundo propio. Y eso es lo que hace Godard, solo que Godard, digamos, creo que llevó mucho más al extremo las posibilidades de jugar con el lenguaje y eso iba a ser una influencia fundamental, no solo para directores como Tarantino, como el que mencionaba hace un rato, también para los directores del nuevo Hollywood, ¿no? Que justamente ahí empiezan a coger elementos también de la tradición hollywoodense mezclados con elementos de la nueva ola francesa, por ejemplo. Y lo que se va a ver en todo este cine que circula más por festivales, ¿no? Que juega con el metraje encontrado y ese tipo de cosas, eh, y que ahí también se ve la marca de Godard, ¿no? Entonces Godard va a tener una influencia muy importante en el cine más popular, pero también en el cine más experimental. Por eso hay quienes piensan incluso que es como el cineasta del siglo XX o de mitad del siglo XX. Hay quienes piensan eso, es porque realmente es una influencia muy importante la de su obra. De hecho, si hablamos ya, el primer Godard es el fundacional de la Nouvelle Vague, luego en los años 60 digamos que viene el Godard más político,
empezando con filmes como Le Petit Soldat, como La Chinoise, entre ya varios más, hacia su etapa de los 70 un poco más radical. Eh, ¿Es posible hacer cine sin, digamos, entrar en políticas, ya sea de manera voluntaria o voluntaria, a partir de tus propias ideas de una persona o de un director? Claro, yo creo que Godard en general ha sido muy consecuente con su forma de ver el mundo, ¿no? Y creo que eso se refleja en las distintas etapas que justamente tú de alguna manera has mencionado. Quizás la primera etapa del cine Godard, por más que tiene este lado radical con el lenguaje y este lado, digamos, revolucionario, quizás es el que puede ser más asequible, digamos, para un público hasta cierto punto más amplio. Y de ahí, bueno, vienen las ideas políticas, que eso queda muy enmarcado en su obra también. Eh, pero, digamos, a la vez, sí, es verdad, ¿no? Es algo indesligable el asunto de cómo ves el mundo políticamente. Pero, digamos, yo creo que toda esa fase más política, vamos a decir, de Godard, es a la vez muy fiel a lo que él quiso hacer con el cine desde un inicio, ¿no? No sé, pienso en esta película Sympathy for the Devil, ¿no? La que va contando la elaboración de esta canción famosa de los Rolling Stones. Entonces, cómo va jugando a eso y te va mostrando también problemáticas políticas, ¿no? Aparecen las panteras negras y así. Entonces, esta idea del tema serio mezclado con un tema que tiene que ver con la cultura pop, ¿no? La cultura de entretenimiento está ahí, más allá de los apuntes políticos que pueda hacer, ¿no? Para después pasar, digamos, a películas en las que también, ¿no? Son representaciones de lo que en su momento pues, Godard pudo haber estado viviendo. Eso es lo que se ve en sus últimas películas, ¿no? También hay toda una reflexión sobre el asunto de la vejez, del paso del tiempo, qué va a pasar con el cine, ¿no? Porque a veces hay como cierto pesimismo ahí en la obra de Godard, ¿no? Que habla de la muerte del cine. Entonces creo que hablar de la política es al fin y al cabo hablar de alguien que siempre ha querido expresar de forma literal y fiel lo que él ha estado percibiendo del mundo, sea desde una óptica política o no necesariamente. Y, por ejemplo, en ese aspecto destaca, por ejemplo, con alguien como Truffaut, una imagen que es la imagen de Mayo del 68 en el Festival de Cannes, donde están tratando de parar el festival, que al final lo conseguirían por apoyar las protestas, y ver la evolución inmediata de las carreras cinematográficas de cada uno, ¿no? Después, Truffaut haría películas no tan políticamente comprometidas, como puede ser El Niño Salvaje o La Noche Americana, mientras que Godard terminaría peleado con Truffaut, con varios otros cineastas, haciendo un cine mucho más político, ¿no? Sí, pues esa historia es curiosa, ¿no? Eh, Además, bueno, Truffaut incluso tiene una participación especial en una película de Spielberg, ¿no? En Encuentros Encuentro cercanos del del tercer tercer tipo. tipo. Tiene un personaje ahí y eso, pues, seguramente a Godard le habrá parecido terrible. Eh, pero es interesante eso, ¿no? Porque ya es un tema que después Godard lo va reflexionando hacia el final de su obra, ¿no? Digamos, su relación con Truffaut, ¿no? Entonces es interesante eso, ¿no? Todas estas relaciones de cercanía, de amistad y después también de distanciamiento, ¿no? También un poco hace recordar lo que pasa en otros ámbitos de la cultura, no sé, los Beatles, ¿no? También la idea del amigo con el que te peleaste, que se pierde, y de ahí tratas de recordar, ¿no? Lo mejor que has tenido con este personaje que ha sido tan importante en tu trayectoria. Yo creo que hay algo de eso ahí, ¿no? Haciendo ese paralelo con los Beatles. Y si mencionamos también el último Godard del 2000-2010, es un Godard mucho más ligado al ensayo o al videoensayo, Mm. si se quiere, ¿no? Con películas, surge una etapa más experimental dentro de todo. Yo he tenido la suerte de en esta semana del cine ver un par de películas como Adiós al lenguaje y el libro. Adiós al El lenguaje libro de y imagen. el libro de imagen, el libro de imagen, ¿no? Que fueron las últimas películas que se proyectaron en el 2017 y el 19, me parece que fueron en la semana Ahí, del cine. y por ahí. Que son películas muy interesantes, no son muy fáciles para un espectador casual y puede definir también lo ligado que estaba, primero, Godard con hacer cine hasta el final de sus días y segundo, también una etapa mucho más de reflexiva de Godard, ¿no?
Sí, lo interesante en Godard es que creo que es un cineasta que nunca perdió la capacidad de fascinar y de sorprender. Lógicamente, sí, esa última etapa de Godard es diferente con su primera etapa, por ejemplo, que igual puede tener algunos aspectos en común, pero digamos, ya es otra onda lo que está haciendo ahí. Pero toda esa etapa es fascinante por varias razones. No solo porque Godard era capaz de proyectar ideas muy interesantes. Era un tipo muy inteligente, ideas muy articuladas y lúcidas, más allá de que uno pudiera compartir o no algunas cosas que decía, ¿no? Pero igual las imágenes como tales de esa etapa igual son impactantes, ¿no? Sus imágenes de la calle, sus imágenes de los espacios, las imágenes de los animales. Hay todo un trabajo del color y hay un trabajo de la edición que sigue siendo fascinante, ¿no? Y de hecho que tú hablabas de estas proyecciones en la Semana del Cine, ¿no? Y siempre recuerdo la anécdota esta de un alumno que había visto el libro de imagen, ¿no? Que salió de verla y estaba como parece que había salido de la montaña rusa, ¿no? Medio como que no entendía lo que había visto, pero a la vez estaba fascinado. Entonces es eso, ¿no? Incluso en la situación en la que de pronto no entiendes del todo lo que te quiere decir Godard, pero igual te deja marcado, ¿no? Y te deja una intriga y te deja esa necesidad de explorar, ¿no? Un cine tan singular, un cine tan único. Yo creo que es un cineasta que envejeció muy bien. Toda su obra en general es muy rica, ¿no? Muy amplia también. Pero a pesar de lo amplia, uno siempre tiene las ganas de ver o volver a ver sus películas. Solo para ir terminando y aprovechando esa conexión con poder volver ver, con poder ver o volver a ver las películas de Godard, si no me equivoco, la próxima semana la Universidad de Lima, en la sala Ventana Discreta, va a tener un ciclo del cine de Godard, ¿verdad? Sí, que como creo que le llaman Godard para principiantes, donde están parte de sus primeras películas, ¿no? Que sí, que si alguien no conoce el cine de Godard, yo recomendaría que vea justamente esas películas, Sin Aliento, Pierrot el Loco, Vivir su vida, Banda Apart. Creo que es un cine que si se va a empezar a ver, debería verse de esa forma, cronológica. Empezar con las primeras películas que están más ancladas de todas maneras a formas más clásicas de representación y cómo él va jugando con eso, y de ahí de alguna manera y cómo de diversas formas se va radicalizando el uso del lenguaje en Godard. Entonces sí, si no han visto o no han visto mucho el cine de Godard, sugiero que empiecen con esas películas que se van a proyectar en la sala Ventana Indiscreta. Y aparte es una oportunidad única porque no muchas veces se pueden ver, al menos en Perú, en pantalla grande, que es como se debe ver el cine. Sí. Así es. Así que sí, si tienen la oportunidad de verlas en pantalla grande, pues háganlo. Pero el hecho de ver el cine de Godard es algo que no se puede perder. Así que muchas gracias, profesor Cabrejo, por la pequeña conversación acerca de este gran cineasta, de la Nouvelle Vague y del cine en general, porque su carrera no solo se limita a la Nouvelle Vague. Así que muchas gracias por su tiempo el día de hoy y ya nos estaremos viendo seguramente, ya sea en las próximas semanas del cine de Lima, la Universidad de Lima que ya se viene, o a alguna sala de cine. Muchas gracias por su tiempo. Listo, nos vemos. Chao. Gracias.